Me llamo Diego Montes y durante 17 años conduje trenes del sistema ferroviario suburbano en la red metropolitana. Comencé como asistente de operaciones en 2006. Obtuve mi certificación completa de maquinista 3 años después y desde entonces he completado más de 4.300 turnos en diferentes rutas y horarios. He operado durante emergencias técnicas, evacuaciones por sismos y apagones del sistema eléctrico central. Conozco cada vibración anormal del motor, cada sonido irregular de los frenos neumáticos, cada variación en la presión de las líneas hidráulicas. Pero ninguno de esos años, ninguna de esas experiencias, me preparó para lo que experimenté en el túnel de Fortuna durante los recorridos del último turno de operación. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en transporte subterráneo o ferroviario. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche en el túnel más profundo de nuestro sistema. El túnel de Fortuna es el tramo más largo de la red, con 4 kilómetros 700 metros de extensión continua bajo tierra, sin estaciones intermedias ni vías de escape laterales. La construcción comenzó a finales de los 90, perforando a través de formaciones rocosas compactas a una profundidad máxima de 68 metros bajo el nivel de la superficie. Las paredes están revestidas con placas de concreto reforzado de 30 centímetros de espesor, con sistemas de drenaje cada 50 metros para controlar la filtración de agua subterránea. La iluminación consiste en lámparas LED industriales, espaciadas cada 50 metros exactos, creando un efecto estroboscópico cuando el tren avanza a velocidad normal de 80 kilómetros por hora. La cabina del maquinista en nuestras unidades modelo TR9C40 es un espacio técnico de 2 metros por 3, con visibilidad frontal completa a través de vidrio laminado reforzado de 5 centímetros. El panel de control incluye 17 indicadores principales: velocímetro digital, manómetros de presión de frenos delanteros y traseros, medidores de temperatura del motor diésel de respaldo, sistemas de comunicación por radio con el centro de control, botones de emergencia que activan frenos automáticos en menos de 3 segundos y pantallas de monitoreo de las cámaras de seguridad en los vagones de pasajeros. El asiento está diseñado ergonómicamente con ajustes hidráulicos porque durante turnos de 8 horas consecutivas, la postura correcta es fundamental para mantener la concentración. El último turno comienza oficialmente a las 23 horas con 30 minutos. Para ese horario, los trenes operan con intervalos de 30 minutos entre cada unidad, transportando principalmente personal de servicios nocturnos, personal de limpieza hospitalaria y algunos pasajeros residuales que perdieron conexiones anteriores. Mi rutina de preparación antes de cada turno es invariable: verificación visual del exterior del tren, buscando daños estructurales o fugas de fluidos, prueba de todos los sistemas de frenos, incluyendo el neumático de emergencia, comprobación de los niveles de aceite hidráulico y refrigerante del motor, confirmación de funcionamiento de todas las luces exteriores e interiores, y prueba de comunicación por radio con el despachador central. Este proceso completo toma exactamente 25 minutos. Mi compañero asignado para los turnos nocturnos era Tomás Villarreal, un veterano con 23 años en el sistema. Tomás había trabajado en la construcción original del túnel de Fortuna como supervisor de seguridad durante la perforación y conocía cada centímetro de esa ruta mejor que cualquier otro operador. Siempre decía que el túnel tenía su propia personalidad, sus propios ritmos, pero yo consideraba eso como las supersticiones naturales que desarrollan las personas que pasan demasiado tiempo bajo tierra. La primera vez que noté algo irregular fue aproximadamente 6 semanas antes del incidente principal. Era un turno rutinario del último recorrido, atravesando el túnel de Fortuna alrededor de las 2 de la madrugada. La velocidad era estándar, 82 kilómetros por hora según el velocímetro digital, y las luces del túnel
pasaban con su ritmo hipnótico habitual cada 2.3 segundos. Entonces, durante aproximadamente 5 segundos, el tren pareció acelerarse ligeramente, aunque mi mano no se había movido de la palanca de control. El velocímetro mostró 89 kilómetros por hora brevemente, luego volvió a 82 sin ninguna intervención de mi parte. Revisé todos los indicadores: presión hidráulica normal, temperatura del motor normal, sistemas eléctricos funcionando correctamente. Reporté la anomalía al centro de control, quien me confirmó que sus sistemas de rastreo mostraban velocidad constante, sin variaciones durante todo el recorrido. Tomás estaba conmigo esa noche como observador, ya que estábamos entrenando protocolos nuevos de comunicación de emergencia. Cuando le mencioné lo que había visto en el velocímetro, se quedó callado durante varios segundos, mirando por la ventana frontal hacia el túnel que se extendía ante nosotros. Finalmente dijo: «En el último recorrido, el túnel tiene sus propias reglas. Siempre ha sido así». Le pregunté qué quería decir exactamente, pero solo negó con la cabeza y cambió de tema hacia los protocolos de entrenamiento. Durante las siguientes 4 semanas, las anomalías comenzaron a hacerse más frecuentes, pero siempre sutiles, siempre al borde de lo explicable. En una ocasión, las luces del túnel parecieron apagarse en una sección de aproximadamente 100 metros, creando un vacío de oscuridad absoluta que el tren atravesó en menos de 5 segundos. Reporté un posible fallo eléctrico al centro de mantenimiento, pero cuando el equipo técnico inspeccionó esa sección al día siguiente, todas las lámparas funcionaban perfectamente y no encontraron evidencia de interrupciones en el suministro eléctrico. En otra ocasión, la radio emitió una estática extraña durante aproximadamente 10 segundos mientras atravesábamos la parte más profunda del túnel, un sonido que no se parecía a la interferencia electromagnética normal que a veces experimentamos. El técnico de comunicaciones revisó todo el equipo de radio y lo encontró en perfecto estado de funcionamiento. Lo que realmente comenzó a preocuparme fue que otros maquinistas del último turno empezaron a mencionar experiencias similares durante las reuniones informales en la sala de descanso. Mauricio Campos, que había operado la ruta durante 11 años, mencionó que en 3 ocasiones recientes había visto lo que parecían ser sombras moviéndose entre las luces del túnel, pero cuando reducía la velocidad para investigar, no había nada visible. Elena Ruiz, una de las pocas maquinistas femeninas en nuestra división con 14 años de experiencia, describió haber escuchado un sonido metálico raspante que parecía venir de las paredes del túnel, como si algo pesado fuera arrastrado contra el concreto, pero los micrófonos externos del tren no registraron nada anormal según los técnicos de audio. El supervisor de operaciones, un ingeniero llamado Gustavo Salinas, con 30 años en el sistema ferroviario, organizó una reunión específica sobre estas experiencias. Éramos 7 maquinistas que habíamos reportado anomalías en el túnel de Fortuna durante el último turno en los últimos 2 meses. Gustavo nos explicó que el departamento técnico había realizado inspecciones exhaustivas de toda la infraestructura del túnel, análisis ultrasónico de la integridad estructural del concreto, medición de niveles de oxígeno y gases potencialmente tóxicos, verificación de todos los sistemas eléctricos y de iluminación, e incluso estudios geológicos para detectar posibles asentamientos o movimientos de tierra. Todos los resultados indicaban que el túnel estaba en perfectas condiciones operativas. Gustavo concluyó que probablemente estábamos experimentando una combinación de fatiga del turno nocturno, efectos psicológicos del ambiente subterráneo prolongado y coincidencias de fallas técnicas menores sin relación causal. Pero Tomás no estuvo de acuerdo. Durante esa reunión, finalmente reveló algo que había mantenido en silencio durante años. Durante la construcción original del túnel, el equipo de perforación encontró una cavidad natural en la roca a la profundidad máxima, una formación geológica que no aparecía en ninguno de los estudios previos. La cavidad tenía aproximadamente 15 metros de diámetro, y su profundidad era desconocida porque los equipos de medición láser no podían encontrar el fondo. Los geólogos del proyecto determinaron que era una formación kárstica antigua,
probablemente creada por disolución de minerales específicos durante miles de años. La decisión administrativa fue sellar completamente la abertura con concreto reforzado y continuar la perforación del túnel sin mayor investigación, porque cualquier retraso habría afectado los plazos contractuales del proyecto. Tomás dijo que durante las semanas posteriores al sellado de esa cavidad, varios trabajadores reportaron experiencias extrañas en ese sector del túnel. Sensaciones de presión atmosférica cambiante, sin causa aparente. Sonidos de eco que no correspondían con la acústica normal del espacio cerrado y una sensación generalizada de malestar que algunos describieron como claustrofobia repentina, incluso en trabajadores experimentados en espacios confinados. Uno de los supervisores de construcción había sugerido realizar estudios adicionales antes de continuar, pero fue reemplazado por razones administrativas y el proyecto siguió adelante según el cronograma original. Gustavo rechazó esta información como irrelevante para las operaciones actuales, argumentando que experiencias subjetivas durante la construcción no tenían ninguna relación con el funcionamiento técnico actual del sistema de transporte. Sin embargo, decidió implementar una medida de precaución. Todos los trenes del último turno que atravesaran el túnel de Fortuna debían llevar 2 operadores en la cabina en lugar de 1, y ambos debían mantener registros detallados de cualquier anomalía observada, sin importar cuán insignificante pareciera. El incidente principal ocurrió durante un turno que comenzó normalmente. Era el 5º recorrido de la noche, programado para atravesar el túnel de Fortuna a las 3 de la madrugada, con 40 minutos. Tomás estaba conmigo en la cabina y teníamos aproximadamente 17 pasajeros distribuidos en los 4 vagones, según las cámaras de seguridad. El clima exterior era claro, sin precipitaciones ni condiciones meteorológicas inusuales que pudieran afectar los sistemas eléctricos subterráneos. Habíamos completado la verificación preoperativa sin ninguna irregularidad detectada. Entramos al túnel de Fortuna a velocidad normal y durante los primeros 900 metros todo transcurrió exactamente como siempre. Las luces del túnel pasaban con su ritmo regular. Los indicadores del panel de control mostraban todos los parámetros dentro de rangos normales y la radio mantenía comunicación clara con el centro de control. Entonces, aproximadamente en el kilómetro 1.2, donde sabíamos que estaba ubicada la antigua cavidad sellada bajo el túnel, comencé a notar cambios en varios indicadores simultáneamente. La temperatura ambiente dentro de la cabina, que normalmente se mantiene estable a 21 grados Celsius mediante el sistema de climatización, comenzó a descender gradualmente. En el transcurso de 30 segundos, el termómetro digital marcó 19 grados, luego 17, luego 15. Tomás lo notó al mismo tiempo que yo, y verificó que el sistema de climatización estaba funcionando normalmente, según sus propios indicadores. No había razón técnica para que la temperatura descendiera de esa manera mientras el sistema de calefacción estaba operando. Simultáneamente, la iluminación del túnel comenzó a comportarse de manera irregular. En lugar del patrón constante de luces cada 50 metros, algunas secciones parecían más oscuras, como si las lámparas estuvieran operando a menor intensidad. Luego, una sección completa de aproximadamente 150 metros quedó en oscuridad total, creando un vacío negro absoluto que el tren tuvo que atravesar. Durante esos 4 segundos en completa oscuridad, las únicas luces eran las de nuestro propio panel de control y los faros delanteros del tren, que parecían penetrar solo unos pocos metros en esa negrura anormal. Le pedí a Tomás que contactara al centro de control para reportar la situación, pero cuando levantó el receptor de radio, solo escuchamos estática densa, sin ninguna señal de comunicación. Probamos con la frecuencia de emergencia alternativa, luego con el sistema de respaldo de comunicación por celular, pero ninguno funcionaba. Técnicamente, esto era imposible porque los 3 sistemas operan en frecuencias completamente diferentes y están diseñados específicamente para que no fallen simultáneamente. El velocímetro comenzó a mostrar variaciones erráticas.
Aunque yo mantenía la palanca de control en la posición estándar sin realizar ningún ajuste, la velocidad indicada fluctuaba entre 75 y 93 kilómetros por hora en intervalos irregulares de 3 a 5 segundos. Los manómetros de presión hidráulica de los frenos mostraban lecturas normales, lo que significaba que el tren debería estar manteniendo velocidad constante según todos los demás indicadores. Tomás comenzó a documentar todo en el registro de operaciones, anotando cada anomalía con marcas de tiempo precisas del cronómetro del panel. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía, y noté que su respiración se había acelerado. Llevaba suficiente tiempo trabajando con él para saber que Tomás no se alteraba fácilmente, incluso durante emergencias reales que habíamos enfrentado juntos. Entonces las cámaras de seguridad de los vagones de pasajeros comenzaron a mostrar interferencia. Las 4 pantallas de monitoreo en nuestro panel mostraban normalmente imágenes claras de cada vagón, pero ahora estaban llenas de líneas horizontales de estática, y las imágenes parecían distorsionarse, como si las cámaras estuvieran vibrando, aunque los sensores de vibración del tren no indicaban ninguna anomalía estructural. A través de la estática de las cámaras, pude ver que algunos pasajeros se habían levantado de sus asientos y estaban mirando por las ventanas hacia el túnel. Uno de ellos, un hombre con uniforme de servicios de limpieza, estaba parado junto a la puerta de conexión entre vagones, aparentemente intentando ver hacia adelante en dirección a nuestra cabina. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar el sonido. Era un raspado metálico, exactamente como lo había descrito Elena Ruiz, pero mucho más intenso de lo que ella había mencionado. Parecía venir de las paredes del túnel mismo, a ambos lados del tren simultáneamente, como si algo masivo y metálico fuera arrastrado contra el concreto a la misma velocidad que avanzábamos. El sonido era tan fuerte que podíamos escucharlo claramente dentro de la cabina, a pesar de la insonorización diseñada para bloquear el ruido exterior del túnel. Instintivamente, comencé a reducir la velocidad, moviendo la palanca de control hacia la posición de desaceleración gradual. Los frenos neumáticos respondieron normalmente, y sentí la presión familiar del sistema hidráulico activándose. Sin embargo, el velocímetro mostró una disminución de velocidad mucho más lenta de lo que debería ser según la posición de la palanca. Era como si algo estuviera resistiendo la desaceleración, como si el tren tuviera que trabajar activamente para disminuir su velocidad, en lugar de simplemente reducir la potencia y dejar que la fricción hiciera su trabajo. Tomás había dejado de escribir en el registro y tenía ambas manos apretando el borde del panel de control. Podía ver el reflejo de su rostro en el vidrio frontal y su expresión era de concentración intensa, mezclada con algo que parecía ser reconocimiento, como si esto fuera algo que había estado esperando, pero deseaba que nunca sucediera. La velocidad finalmente se estabilizó en 60 kilómetros por hora, pero el sonido metálico raspante continuaba. Y entonces, a través del vidrio frontal, vimos algo que contradecía completamente nuestra comprensión de ese espacio. Las luces del túnel delante de nosotros, que deberían continuar en línea recta, según los planos de construcción que ambos conocíamos perfectamente, parecían curvarse hacia la izquierda en un ángulo imposible. El túnel de Fortuna es completamente recto en toda su extensión, sin ninguna curva, porque fue excavado siguiendo una línea geodésica directa entre los puntos de entrada y salida. Pero lo que estábamos viendo a través del vidrio era inequívoco. Las luces del túnel formaban una curva pronunciada que descendía hacia la izquierda y hacia abajo. Le ordené a Tomás que activara los faros de emergencia de alta intensidad, un sistema que normalmente solo usamos durante inspecciones de mantenimiento, porque su brillo es demasiado intenso para operación normal. Cuando los faros se activaron, iluminando el túnel hasta aproximadamente 100 metros adelante, con una intensidad de 50.000 lúmenes, vimos las paredes del túnel con claridad absoluta. Y las paredes no eran las placas de concreto reforzado uniformes que deberían estar allí. El concreto parecía deteriorado, con grietas profundas que se ramificaban como venas oscuras a través de la superficie. En algunas secciones, el revestimiento de concreto había desaparecido completamente,
exponiendo la roca natural debajo. Pero lo más perturbador eran las marcas en las paredes. Parecían arañazos, líneas paralelas profundamente grabadas en el concreto y la roca, como si algo con múltiples superficies afiladas hubiera raspado repetidamente contra las paredes. Algunas de estas marcas eran recientes, mostrando material fresco expuesto, mientras que otras estaban cubiertas de polvo y humedad, indicando que llevaban mucho tiempo allí. Entre las marcas de arañazos había impresiones que parecían huellas de manos, decenas de ellas, tal vez cientos, presionadas en el polvo que cubría secciones de las paredes. Pero las proporciones eran incorrectas, los dedos eran demasiado largos, las palmas demasiado estrechas, como si fueran manos humanas que habían sido distorsionadas o estiradas. Tomás estaba murmurando algo en voz baja, y cuando le pregunté qué estaba diciendo, me di cuenta de que estaba recitando procedimientos de emergencia, como si estuviera usando las palabras técnicas familiares para mantener el control de sí mismo. Protocolo de evacuación de emergencia. Paso 1. Reducir velocidad a menos de 30 km por hora. Paso 2. Activar frenos de retención en todas las unidades. Paso 3. Establecer comunicación con centro de control para solicitar asistencia. Paso 4. Moví la palanca de control a la posición de frenado máximo, activando simultáneamente los frenos neumáticos delanteros y traseros a presión completa. El tren comenzó a desacelerar rápidamente y pude sentir la resistencia familiar del sistema de frenado operando al máximo de su capacidad. El velocímetro marcó 50 km por hora, luego 40, luego 35. Y entonces el túnel volvió a ser normal. Fue instantáneo, como si alguien hubiera cambiado un interruptor. Las paredes volvieron a mostrar las placas de concreto uniformes y bien mantenidas. Las luces del túnel estaban todas funcionando normalmente, espaciadas a intervalos regulares de 50 metros exactos. La ruta delante de nosotros era perfectamente recta, sin ninguna curva. El sonido metálico raspante había desaparecido por completo. La temperatura en la cabina había vuelto a 21 grados según el termómetro. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes claras de los vagones de pasajeros y todos los pasajeros estaban sentados normalmente, muchos de ellos mirando sus teléfonos o con los ojos cerrados, como si nada inusual hubiera ocurrido. Tomás y yo nos quedamos en silencio mientras el tren continuaba avanzando a velocidad reducida. Probé la radio y funcionó perfectamente. El centro de control respondió inmediatamente, preguntando por qué habíamos reducido velocidad sin notificación previa. Les informé que habíamos experimentado anomalías técnicas múltiples y estábamos procediendo con precaución hasta salir del túnel. El despachador me dijo que todos sus sistemas de monitoreo habían mostrado operación normal durante todo nuestro recorrido, sin ninguna irregularidad detectada en velocidad, sistemas eléctricos o comunicaciones. Salimos del túnel de Fortuna 3 minutos después. La estación siguiente tenía iluminación normal de plataforma y los pocos pasajeros que descendieron lo hicieron sin ningún comentario o indicación de haber experimentado algo inusual. El equipo de inspección técnica, que revisó el tren después de que completamos el turno, no encontró absolutamente nada anormal. Todos los sistemas operaban perfectamente. No había daños en ningún componente externo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban un recorrido completamente normal a través del túnel, sin ninguna de las distorsiones que habíamos visto en los monitores de la cabina. Lo único que teníamos como evidencia era el registro de operaciones escrito por Tomás, donde había documentado todas las anomalías, con marcas de tiempo precisas. Gustavo Salinas leyó el registro completo en silencio. Luego nos pidió que nos reuniéramos en privado en su oficina. Lo que Gustavo nos reveló en esa reunión cambió mi comprensión completa de lo que estaba sucediendo en el túnel de Fortuna. Durante los últimos 8 años, había recibido reportes similares de 7 maquinistas diferentes, todos ellos operadores experimentados con registros de servicio impecables. Todos habían experimentado anomalías durante el último turno en el túnel de Fortuna, y todos habían descrito elementos similares.
descenso de temperatura, fallas de comunicación, distorsiones visuales de las paredes del túnel y el sonido metálico raspante. Gustavo había documentado todos estos reportes, pero nunca los había compartido públicamente, porque no había evidencia física que los respaldara y temía que la información creara pánico o especulación entre el personal. Más importante aún, Gustavo había contactado discretamente a un geólogo especializado en formaciones subterráneas, quien había revisado todos los registros originales de construcción del túnel. El geólogo encontró notas en los archivos antiguos que mencionaban mediciones anómalas de presión atmosférica en el área de la cavidad sellada durante las primeras semanas después del sellado. Los equipos de monitoreo instalados temporalmente detectaron fluctuaciones de presión que no tenían explicación según la geología conocida del área. Sin embargo, después de aproximadamente un mes, las fluctuaciones cesaron y los monitores fueron retirados, considerando el fenómeno como un ajuste natural de la presión después de la alteración causada por la construcción. El geólogo sugirió que la cavidad natural podría ser más extensa de lo que se había determinado originalmente, posiblemente conectándose a un sistema de formaciones kársticas más profundo que se extiende bajo toda la zona. Si este fuera el caso, el sellado de la abertura podría haber interrumpido patrones de circulación de aire o agua subterránea que habían estado establecidos durante períodos geológicos extremadamente largos. Las consecuencias de tal interrupción serían impredecibles y podrían manifestarse de maneras que la geología moderna aún no comprende completamente. Gustavo nos preguntó directamente si queríamos continuar operando el último turno en esa ruta. Tomás respondió inmediatamente que no. Dijo que había permanecido en ese turno durante años porque sentía una obligación profesional de entender lo que estaba sucediendo, pero que después de lo que habíamos experimentado, había llegado a la conclusión de que algunas cosas no están destinadas a ser entendidas por métodos técnicos o racionales. Solicitó transferencia a turnos diurnos en cualquier otra ruta. Yo tomé 3 días para considerar mi decisión. Durante esos días, revisé mentalmente cada detalle de lo que había experimentado, buscando explicaciones técnicas que pudieran dar sentido a todo. Consideré fallas en cascada de sistemas múltiples, efectos psicológicos del aislamiento subterráneo prolongado, incluso la posibilidad de que tanto Tomás como yo hubiéramos experimentado algún tipo de alteración sensorial simultánea causada por niveles anormales de monóxido de carbono o gases volcánicos subterráneos. Pero ninguna de estas explicaciones podía reconciliar todos los elementos de lo que habíamos experimentado. Los cambios en múltiples sistemas independientes ocurriendo simultáneamente. Las observaciones visuales que ambos compartimos con detalles idénticos. El hecho de que esto no era un incidente aislado, sino un patrón documentado durante años. Y sobre todo, la sensación visceral que había experimentado en ese momento, una certeza profunda e instintiva de que estábamos presenciando algo fundamentalmente fuera de las categorías normales de experiencia técnica o racional. Solicité transferencia a la División de Operaciones de Superficie, trabajando en las líneas elevadas que operan durante el día. Fue aceptada sin preguntas y comencé en la nueva asignación 2 semanas después. Pero antes de dejar completamente el tema, decidí hacer una última investigación por mi cuenta. Contacté a Elena Ruiz, quien había sido una de las primeras en reportar experiencias anómalas en el túnel de Fortuna. Nos reunimos en un café lejos de las instalaciones del sistema ferroviario y ella me contó algo que no había incluido en sus reportes oficiales. Aproximadamente 3 semanas antes de solicitar su propia transferencia fuera del último turno, Elena había experimentado algo similar a lo que Tomás y yo vivimos, pero con un detalle adicional perturbador. Durante los segundos en que las paredes del túnel mostraban las marcas de arañazos y las impresiones de manos distorsionadas, ella había visto algo moviéndose en la oscuridad entre las luces. No pudo describirlo con precisión porque solo lo vio durante aproximadamente 2 segundos antes de que todo volviera a la normalidad, pero dijo que tenía una forma vagamente humanoide, extremadamente alargada, moviéndose de una manera que describió como incorrecta.
como si sus articulaciones se doblaran en ángulos que no correspondían con la anatomía humana normal. Elena había dejado de operar trenes completamente después de esa experiencia. Ahora trabajaba en administración de operaciones, nunca volviendo a las cabinas de los maquinistas. Me dijo que había otros 3 operadores que habían experimentado algo similar y que todos habían tomado la misma decisión de abandonar las operaciones directas de trenes. Desde que dejé el último turno, han pasado 11 meses. Continúo operando trenes en las líneas elevadas durante el día y he recuperado la sensación de normalidad profesional que había tenido durante la mayor parte de mi carrera. Pero hay aspectos de esa experiencia que no puedo dejar atrás completamente. Cada vez que paso cerca de la entrada del túnel de Fortuna, durante mis rutas diurnas, miro hacia la oscuridad de la boca del túnel y me pregunto qué está sucediendo allí durante las primeras horas de la madrugada. Sé que otros maquinistas continúan operando el último turno, llevando pasajeros a través de esos 4 kilómetros 700 metros de espacio subterráneo profundo. Me pregunto cuántos de ellos han experimentado lo que nosotros experimentamos. Me pregunto cuántos lo experimentarán en el futuro. Gustavo Salinas continúa documentando reportes manteniéndolos en archivos privados que no se comparten oficialmente. Me contactó hace 3 meses para informarme que 2 operadores más habían solicitado transferencias después de experiencias en el túnel de Fortuna durante el último turno y que sus descripciones coincidían con elementos que Tomás y yo habíamos reportado. Lo que más me perturba no es lo que experimenté directamente, sino lo que implica. Si aceptamos que múltiples operadores profesionales, entrenados en observación técnica precisa, están reportando experiencias consistentes a lo largo de años, entonces tenemos que considerar que el túnel de Fortuna contiene algo que no comprendemos, algo que existe en las fronteras de lo que consideramos posible, algo que se manifiesta específicamente durante las horas más oscuras, cuando menos personas están presentes para observarlo. La geología moderna nos dice que entendemos la estructura de la Tierra bajo nuestros pies. La ingeniería moderna nos dice que podemos construir estructuras seguras a cualquier profundidad. Pero mi experiencia me dice que hay excepciones a estas certezas. Hay lugares donde las reglas que creemos comprender dejan de aplicarse de maneras predecibles, y el túnel de Fortuna es uno de esos lugares. A veces, durante turnos nocturnos, cuando estoy operando las líneas elevadas, recibo transmisiones de radio del centro de control coordinando el tráfico de trenes. Ocasionalmente escucho confirmaciones de trenes atravesando el túnel de Fortuna durante el último turno. Y cada vez que escucho esas confirmaciones, me encuentro imaginando al maquinista en la cabina, mirando hacia adelante a través del vidrio, mientras las luces del túnel pasan en su ritmo hipnótico, preguntándome si en ese momento están viendo las paredes de concreto normales o si están viendo algo más. Tomás se jubiló anticipadamente hace 5 meses. Me envió un mensaje breve diciéndome que había decidido que 17 años bajo tierra eran suficientes y que iba a dedicar el resto de su vida a actividades que involucraran luz solar y espacios abiertos. No hemos hablado directamente sobre aquella noche desde entonces, pero no necesitamos hacerlo. Ambos sabemos lo que experimentamos. Ambos sabemos que era real. Y ambos sabemos que hay preguntas para las que no tenemos respuestas ni las tendremos nunca. El sistema ferroviario continúa operando el túnel de Fortuna 24 horas al día, 365 días al año. Los pasajeros lo atraviesan sin incidentes la mayoría de las veces. Las inspecciones técnicas regulares nunca encuentran nada anormal. Los registros oficiales indican operación perfectamente normal desde que el túnel entró en servicio hace más de una década. Pero los maquinistas del último turno saben diferente. Hablamos entre nosotros en voz baja, compartiendo experiencias que nunca pondremos en reportes oficiales. Y seguimos operando nuestros trenes, porque es nuestro trabajo profesional, porque hemos dedicado años a dominar estas habilidades técnicas, porque tenemos obligaciones con los pasajeros que dependen del servicio. Pero ahora operamos con una conciencia diferente, una comprensión
de que los espacios que creamos con ingeniería moderna, perforando profundamente en la Tierra, cortando a través de formaciones rocosas de millones de años de antigüedad, sellando cavidades que han existido en oscuridad absoluta desde antes de que existieran humanos para observarlas. Estos espacios no son tan completamente nuestros como nos gusta creer. Algunas veces, lo que estaba allí antes encuentra maneras de manifestarse. Y cuando lo hace, todos nuestros instrumentos técnicos, todos nuestros protocolos de seguridad, toda nuestra confianza en la comprensión científica del mundo, se vuelven inadecuados. El túnel de Fortuna continúa allí, 68 metros bajo tierra, 4 kilómetros 700 metros de oscuridad interrumpida solo por luces espaciadas cada 50 metros exactos. Y durante las primeras horas de la madrugada, cuando el último tren atraviesa ese espacio, algo sucede allí que no se supone que sea posible. Algo que múltiples profesionales entrenados han experimentado y documentado. Algo que continúa sucediendo, noche tras noche, sin explicación. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.